A lo largo de muchos años de desarrollar proyectos de protección catódica en diferentes países latinoamericanos, uno se sorprende a encontrar diseños originales utilizando materiales locales que resuelven problemas a un costo mucho más contenido. Vamos a hablar de postes de medición o test station, como se le conoce en inglés. Un poste de medición permite conocer el estado de una tubería enterrada, por ejemplo, a la cual se le suelda un cable y concurre a una estructura en la superficie donde podemos realizar mediciones. Con frecuencia se instalan dos cables, de modo que si falla uno, se rompe, se lo roban, etc., tengamos otro disponible. También se utilizan para algunas otras finalidades. Una de ellas es los cruces de tuberías enterradas, en donde queremos saber si una de ellas puede afectar a la otra, debido a que tengan potenciales muy diferentes y pueda circular una corriente que sale de una y se dirige hacia la otra. Y una tercera aplicación también muy conocida es el uso de estos postes de medición para conectar ánodos de sacrificio de protección catódica. Por supuesto, hay modelos internacionales muy utilizados en toda Latinoamérica. Vamos a ver algunos ejemplos. Este es un campo petrolero en Venezuela, originalmente desarrollado por una empresa inglesa, y utiliza unos postes protegidos por cercas perimetrales con bases de concreto o hormigón. Y aquí vemos uno de ellos abierto. Es un cruce de tuberías donde se identifica cuál es cada una. Por otra parte, aquí está parte de nuestro personal midiendo precisamente potenciales en ese punto en particular. También hay modelos de plástico de alto impacto como estos que vemos aquí en campo, en donde se conectan, por ejemplo, tuberías y casings o tuberías más grandes de protección mecánica cuando se entierran bajo una carretera o una autopista. Aquí vemos otro poste, este es de origen inglés y se ha utilizado mucho en Venezuela y en Argentina. Vamos a ver algún ejemplo. Aquí se está midiendo potencial de una tubería. Aquí en otro de estos postes en Venezuela se está haciendo una práctica de mediciones en campo con un grupo de ingenieros. Y vamos a la Patagonia Argentina. Aquí vemos un poste muy similar, también con su identificación arriba, y todo el sistema de conexiones es muy parecido. Aquí en una planta industrial en Venezuela, que fue desarrollada por una empresa de ingeniería italiana, vemos los postes particulares europeos. Había metálicos y había de plástico. Acerquémonos a conocerlos un poco más. Aquí vemos uno de los metálicos con su tapa atornillada. Y aquí a la salida de la planta varios de estos postes de medición que controlan las tuberías que entran o salen de planta. Y vamos a nuestro video de hoy. Modelos creados en América Latina, algunos muy ingeniosos. Vamos primero a Bolivia, uno de los mayores exportadores de gas en toda la parte sur del continente. Ellos desarrollaron un pequeño poste de concreto o hormigón que en su interior tiene una tubería por donde sube el cable soldado bajo tierra a una tubería de gas y llega a una pequeña caja cilíndrica que tiene una tapa la cual se puede desatornillar con una herramienta especial. Vamos a verlo en campo. Aquí se está quitando la tapa con esa herramienta y ahí vemos los cables como quedan expuestos. Y aquí sacando de su estuche los instrumentos para la enseñanza de cómo se mide en estos postes de medición los potenciales del gasoducto.
Seguimos en Bolivia y vamos a la primera estación del gasoducto Bolivia-Brasil, el mayor gasoducto de toda Latinoamérica. Y aquí vemos un poste muy similar, un poco más alto, con una identificación de que presta el servicio de protección catódica, y ahí con uno de los técnicos midiendo el potencial. Aquí vemos las conexiones al instrumento correspondiente, el electrodo de referencia, etc. Un salto rápido hasta Ecuador. En Ecuador, hace años atrás nos tocó dar un curso en la propia ciudad capital y luego hacíamos unas prácticas en campo a unos 45 minutos, una hora de la capital. Allí utilizaron este tipo de tubería. Son tuberías de descarga de aguas negras o aguas de lluvia. Y la forma en que crearon su poste de medición la vemos aquí. Colocan una base de concreto o hormigón para darle rigidez y encima colocan un tramo de estas tuberías de descarga en posición vertical. Lo pintaron de amarillo para poder visualizarlo rápidamente cuando se recorre la ruta. Aquí sacamos la tapa para efectuar las mediciones correspondientes. Y una de las grandes aplicaciones de esto, una de las grandes ventajas, la vemos aquí. Muy difícil de que lo roben o lo puedan dañar. Además es de bajo costo y muy sencillo. Otro salto rápido a Centroamérica, vamos a El Salvador, en donde estábamos desarrollando el proyecto de una planta de distribución de combustibles con el apoyo de Petróleos de Venezuela y nos tocó, ganamos por licitación, la protección catódica de la planta. Bueno, recorriendo el sector nos encontramos con esta sorpresa. De una tubería enterrada, instalaron un poste. El poste en sí es una marca reconocida americana, la Testox, de fundición de aluminio. Lo curioso es que le hicieron una jaula alrededor, hecha con varillas de construcción soldadas. Una forma sencilla y económica de evitar o reducir el riesgo de robos o destrucción. Y aquí tenemos un acercamiento a la propia caja del poste de medición. Y vamos a Venezuela, en donde hemos trabajado muchos años en proyectos para la industria petrolera y entonces desarrollamos un pequeño modelo muy sencillo con materiales locales fáciles de conseguir. Este es el esquema que nos hizo el dibujante. Y aquí vemos dos de esos pequeños cajetines, uno con tornillos para conectar cables, el otro con dos yuntos resistencias calibradas de medición. Y finalmente aquí lo vemos en campo instalado, una pequeña base de concreto o hormigón, un tubo galvanizado y en la parte superior ese pequeño cajetín que hemos diseñado.